Amigos, bienvenidos a Marcos y Marcos. Nos encontramos aquí en nuestro set de grabación. Como siempre, Luis Gómez saludándoles. La verdad es que, miren, una sonrisa de oreja a oreja, porque el mes de marzo ha sido un mes maravilloso. Grandes regalos y promociones para nuestros clientes y desde luego que todos ustedes que eligieron tener esas herramientas en sus negocios, estoy seguro que les van a ser de mucha utilidad. Y como siempre, nuestros creativos se pasan el día diseñando cosas padrísimas que sean de utilidad para ustedes. Y esta no podía ser una mejor ocasión. Así es que una nueva moldura se integra a la familia de Marcos y Marcos. Y la verdad es que miren, se me pone la piel chinita porque es maravilloso presentar cosas nuevas a ustedes y cosas que a ustedes les funcionen sobre todo. Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar sobre la familia de molduras Canvas. Ustedes conocen porque ya han trabajado con estas molduras en otras ocasiones que se utilizan o sirven para todos aquellos que gustan de pintar, para aquellos maestros galeristas que presentan exposiciones con impresiones o con pinturas, y para todos los maestros de la fotografía y enmarcadores que gustan de presentar y de crear cosas padres a sus clientes. Entonces, en esta ocasión hay una nueva moldura, un nuevo perfil que se integra a la colección Canvas, como les decía, y quiero írselos mostrando uno a uno. Vamos a hacer un acercamiento aquí para que posteriormente los veamos ya con un Canvas y ustedes vean cuáles o cómo se va integrando estas molduras y vayan tomando significado. Tenemos aquí 4 perfiles distintos, amigos. Aquí, por ejemplo, tenemos el VAS 22, lo voy a tomar así, de esta manera. Cada una de estas molduras se utiliza para poder tensar una impresión en Canvas o una pintura. Y desde luego que con esta gama ustedes pueden manejar desde pequeños formatos, por ejemplo 8x10, 11x14 o 16x20 pulgadas, hasta formatos muy grandes. Entonces, ustedes seguramente han trabajado con la primera parte de esta colección que se integra de Canvas 11, que esta moldura se utiliza para refuerzos en esquinas y travesaños. Han trabajado con Canvas 22 para tensar, en este caso pinturas o impresiones, que pueden ser desde 11x14, 28 o por 40 por 50 centímetros sin ningún problema, y Canvas 33, por ejemplo, con el que ya pueden trabajar una impresión tamaño póster que puede ser 90 por 60 centímetros. Pero ¿qué pasa con todos aquellos pintores o fotógrafos o galeristas que tienen necesidad de tensar una pieza más grande, de gran formato? He ido a muchas exposiciones donde presentan impresiones en Canvas o pinturas en grandes formatos y la verdad es que gustan muchísimo. Y es para eso que nos hemos dado a la tarea de diseñar este nuevo perfil que, como les comento, bueno, pues hoy está complementando la colección Canvas, que tiene la clave VAS 44. Lo voy a tomar aquí para que puedan hacer un acercamiento. Miren ustedes. El VAS 44, que es esta moldura fabricada con poliestireno reciclado y fabricada aquí en Marcos y Marcos, tiene características muy especiales, amigos. ¿A qué me refiero? Es una moldura que cuida el medio ambiente, es una moldura que tiene una densidad que ya está probada para resistir los grandes formatos cuando nosotros tengamos la necesidad de tensar las telas. Lo más interesante, amigos, vean las medidas. Esta moldura, por ejemplo, tiene 4 centímetros de altura, tiene 1.9 milímetros en esta parte interna y tiene una inclinación a 45 grados que mide 3.4 centímetros. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué toda esta cuestión tan técnica? Pues ustedes que gustan de estas pinturas y de estas impresiones deben de saber que es muy importante contar con este tipo de materiales que no sean un cuadrado, digámoslo así, que tengan este corte para que nos permita tensar bien la tela sin que se marque y que dure por mucho tiempo. Y bueno, otra de las características que es muy importante de esta moldura VAS 44 es que el filo, amigos, está redondeado. Miren ustedes, no es un filo que corte como en la madera, es un filo que está redondeado, que cuando ustedes hagan la tensión, pues al final va a permitir que la tela quede bien tensada, que no se corte o no se marque con el pase del tiempo y que sobre todo su bastidor aguante y no se pandee o no se doble.
son términos coloquiales con los que normalmente trabajamos. Entonces, la verdad es que esta moldura es muy funcional, es una moldura que les va a ser de mucha utilidad y que desde luego los invito y les recomiendo solicitar su muestrario. Estas muestras ya están disponibles en Marcos y Marcos, no tiene usted más que llamar, escribirnos a nuestras redes sociales o visitar cualquiera de nuestras sucursales en el interior del país o en la Ciudad de México y ustedes van a poder conocer todas estas molduras de las que hablamos hoy día. Y bueno, pues ya las presenté así, ahora vamos a pasar, la voy a colocar de este lado porque quiero irselas mostrando poco a poco hasta llegar a este lienzo en blanco que es la cerecita del pastel, ¿de acuerdo? Aquí tengo este formato que es 11 por 14 pulgadas, amigos, que está trabajado con la moldura BAS 22 o Canvas 22, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la característica? Bueno, miren ustedes la altura que nos permite y de esa manera la pintura no se mira cortada. Hay muchas ocasiones en las que ustedes, por ejemplo, a los que les gusta pintar, bueno, esta parte queda en color blanco o en color negro. Aquí nosotros, como es una impresión en Canvas, bueno, pues permitimos que la pintura o que la impresión continúe y parezca una sola pieza, y eso es muy interesante. Hoy día esto es moda, ¿de acuerdo? Y desde luego, miren ustedes, como es un formato pequeñito, no necesita travesaños ni refuerzo de esquinas. Estas molduras les garantizan que se puedan utilizar perfectamente y se puedan exponer con todo el gusto para sus clientes. La voy a colocar de este lado, amigos, porque a continuación quiero mostrarles una impresión un poco más grande, tamaño póster. Miren, la verdad es que está padrísima la calidad. Y bueno, pues el motivo de la Torre Eiffel nos lleva y nos permitiría hablar todo el día de características muy interesantes. Pero la principal es que está enmarcada o tensada, más bien el término es tensada, con una moldura que es la BAS 33 o Canvas 33. Esta moldura es un poquito más gruesa y desde luego que ya nos permite manejar formatos más grandes. Y miren, aquí ya observamos una característica muy interesante, que es esta moldura ya se integra con refuerzos de esquina y travesaños. Recuerden ustedes, el Canvas 11 es una moldura que está pensada para ser refuerzo de esquina o travesaños, y estos ustedes los pueden colocar de manera horizontal o de manera vertical según la necesidad que ustedes tengan y también la medida, ¿de acuerdo? Pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante porque quiero hacer mucho énfasis para darles todos los tips y que cuando ustedes necesiten solicitar un marco, bueno, pues ya les llegue con todas estas características, ¿de acuerdo? También lo voy a poner de este lado para que quede aquí padrísimo mirándose en la grabación. Y bueno, pues por último vamos a trabajar con este lienzo en blanco, que decidimos hacerlo así porque es parte de la creatividad. Está en blanco porque los invita a ustedes a pintar, a imprimir, a crear y desde luego a tener una gama de posibilidades infinita para sus clientes. Pero para poder hacer todo eso que les estoy comentando, es que necesitamos tener ciertos materiales que nos ayuden. Y ese material es la moldura Canvas 44. La voy a bajar del caballete para que ustedes la puedan mirar y podamos ir conociendo uno a uno las características de esta moldura. Esto que ustedes miran aquí, amigos, es una loneta para Canvas. Ustedes la pueden encontrar en muchas partes de la ciudad o de México. Nosotros, en este caso, como proveedores y fabricantes de moldura, trabajamos con las piezas que les van a ayudar a tensar esta loneta, donde ustedes pueden imprimir o pueden pintar. Y bueno, pues aquí miramos ya aspectos muy interesantes. Recuerden que esta es la moldura BAS 44. Principal característica, amigos, voy a girarla, o bueno, ahí podemos hacer un close-up, que es el espacio de la altura, que son 4 centímetros. He mirado yo en muchas exposiciones que el estándar que se maneja en el gran formato es 4 centímetros de altura y nos permite, como ya lo veíamos en la impresión anterior de la Torre Eiffel, que pueda continuar el mismo motivo en los costados sin afectarse, que parezca una sola pieza. Esa es la primera característica. Ahora, la segunda y muy importante, ahí sí necesitamos hacer un acercamiento. Aquí, por ejemplo, ustedes miran que hay un espacio de aire entre la moldura y la loneta. ¿Sí lo vemos?
¿Ok? Miren. Ok, esa es la principal característica que uno siempre busca cuando utiliza este tipo de materiales, para que, como lo comento, con el paso del tiempo no se marquen y nos permita por muchos años exponer esta pieza a nuestros clientes y presumirla. Otra característica muy interesante, amigos, es la altura que tenemos aquí, que mencionábamos al principio de la grabación, que es de 1.9 milímetros. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque si ustedes miran, esta moldura que muestro es la Canvas 11, que comentamos al principio que se utiliza para hacer los refuerzos de esquina y los travesaños. Y el Canvas 11 es exactamente de esta misma medida, de 1.9 milímetros. Así es que embona o queda como anillo al dedo. Desde luego que en los grandes formatos ustedes pueden elegir 1.20 por 1.50, 1.20 por 1.80. Esa es una decisión de ustedes, pero en base a eso se va a definir cuántos travesaños debe de llevar y si deben de ir horizontal o verticalmente. Para ustedes que gustan de exponer en estos foros tan importantes donde hay afluencia de muchos clientes, incluso extranjeros, es decir, ¿yo puedo como cliente fabricar mis propios bastidores? La respuesta también es claro que sí. Ustedes esta moldura de toda la colección Canvas la pueden encontrar y comprar por pieza, por barra o por caja. Recuerden ustedes que todas estas molduras se fabrican en 2,85 metros. Y una de las características muy interesantes que resuelve esta moldura VAS 44 es esa preocupación que ustedes tienen al tensar las molduras y decir, bueno, a mí lo que más me atiende y me preocupa es que la moldura, cuando yo tenso la tela, no se pandee, no se arquee. Y eso lo resuelven los bastidores. Miren ustedes, este es un gran formato, mide 1.20 por 1 metro y no hay ningún problema, no se arquea porque todo lo resuelve el bastidor. Así es que con toda la confianza de haber probado estos materiales es que el día de hoy, bueno, pues comparto estos tips con ustedes y los invito a tener esta colección Canvas en sus talleres para que ustedes puedan estar completitos y ofrecer a sus clientes todas estas opciones. Así es que, amigos, de mi parte en este momento es todo. Los invito a escribirnos, los invito a compartir todas sus dudas, los invito a ser parte de esta nueva cultura en Marcos y Marcos y a cuidar el medio ambiente. Así es que de mi parte en este momento es todo, y recuerden ustedes que un lienzo en blanco siempre les va a permitir toda la creatividad. Así es que a pintar y a imprimir se ha dicho. ¡Felices enmarcados!